El cártel reacciona a la muerte del Mencho realizada por Harfuch. Lo que están a punto de escuchar no forma parte de los comunicados oficiales. No encontrarán estos documentos en los archivos públicos de la Secretaría de Seguridad. No verán estas grabaciones en los noticieros de la noche. Pero en las carpetas selladas del gobierno mexicano, en los testimonios susurrados de quienes estuvieron presentes aquella madrugada, existe un relato que ha permanecido oculto durante años. Un relato que involucra a dos figuras centrales de la historia reciente de México, una operación que duró exactamente 20 minutos, y una llamada telefónica que cambiaría para siempre el equilibrio del poder en el país. Esta es la historia de cómo el narcotráfico mexicano experimentó su noche más larga, y de cómo las estructuras del Estado enfrentaron uno de sus dilemas más profundos. Esta es la historia de una decisión tomada en la oscuridad, ejecutada con precisión quirúrgica, y cuyas consecuencias resonarían durante años en los pasillos del poder. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella madrugada de marzo, debemos retroceder varios años. Debemos situarnos en el México de la última década, un país atrapado entre la modernización institucional y las sombras de un conflicto que ha cobrado decenas de miles de vidas. El narcotráfico mexicano, lejos de ser una estructura monolítica, había evolucionado hacia un ecosistema complejo de organizaciones criminales que competían ferozmente por territorios, rutas y mercados. Entre todas estas organizaciones, una había emergido con particular fuerza en los estados del occidente mexicano. Su líder, conocido en los círculos de inteligencia simplemente como el Mencho, había construido un imperio criminal que se extendía desde Jalisco hasta Michoacán, desde Colima hasta partes de Guerrero. Este hombre, cuya identidad real permanecía envuelta en capas de alias y documentos falsificados, se había convertido en el objetivo prioritario de las autoridades federales. Los expedientes de inteligencia lo describían como un estratega implacable, alguien capaz de ordenar ataques coordinados contra instalaciones militares, pero también de mantener estructuras de corrupción que penetraban hasta los niveles más altos del gobierno estatal y municipal. El hombre encargado de enfrentarlo era Omar García Harfuch, un funcionario de seguridad cuya trayectoria había sido tan controversial como efectiva. Harfuch había ascendido rápidamente en las estructuras de seguridad pública de la Ciudad de México, ganándose una reputación de dureza operativa y lealtad institucional. Su nombre había aparecido en los titulares nacionales años atrás, cuando sobrevivió a un atentado en plena capital del país, un ataque que los informes de inteligencia atribuían precisamente a la organización que ahora se había convertido en su obsesión profesional. Los reportes internos del Gabinete de Seguridad Nacional mostraban a Harfuch como un hombre metódico, obsesionado con la construcción de casos sólidos, pero también capaz de tomar decisiones operativas arriesgadas cuando la oportunidad se presentaba. En los meses previos al evento que nos ocupa, Harfuch había sido designado para coordinar una estrategia federal contra las organizaciones criminales del occidente mexicano, una designación que muchos analistas interpretaron como una señal de que el gobierno estaba dispuesto a intensificar sus operaciones contra objetivos de alto valor. El contexto político de aquel momento era particularmente delicado. México atravesaba uno de sus periodos más complejos en términos de seguridad nacional. Los índices de homicidios, aunque mostraban signos de estabilización en algunas regiones, continuaban siendo alarmantemente altos en los estados del Pacífico. La población civil, cansada de décadas de violencia, exigía resultados concretos. Los medios internacionales cuestionaban la capacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio. Y dentro del gabinete presidencial, existían tensiones profundas sobre cuál debía ser la estrategia adecuada. Algunos funcionarios abogaban por un enfoque de pacificación gradual, privilegiando programas sociales y desarme comunitario. Otros, entre los cuales se contaba Harfuch, insistían en que ciertos objetivos criminales representaban amenazas tan inmediatas que requerían respuestas tácticas decisivas. Esta tensión ideológica al interior del gobierno se había intensificado en las semanas previas a marzo, cuando múltiples incidentes violentos en Guerrero, Michoacán y Jalisco habían dejado docenas de víctimas civiles y habían generado una ola de presión mediática sin precedentes. En este escenario de presión creciente, los analistas de inteligencia habían comenzado a notar patrones preocupantes.
Informes clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional indicaban movimientos inusuales de personal asociado a la organización del Mencho en la región montañosa de Guerrero. Intercepción de comunicaciones, aunque fragmentarias, sugerían que el líder criminal había establecido un punto de operaciones temporal en la zona, posiblemente para coordinar expansiones territoriales hacia el estado vecino. Estas intercepciones, validadas por fuentes humanas cuyas identidades permanecen protegidas hasta el día de hoy, crearon una ventana de oportunidad que no había existido en años. Por primera vez, las autoridades tenían no solo la certeza de que el Mencho se encontraba en territorio mexicano, sino información específica sobre su ubicación aproximada. Esta información llegó al escritorio de Harfuch en las primeras horas de una tarde de marzo, y según testimonios posteriores, el funcionario de seguridad supo inmediatamente que se encontraba frente a una oportunidad que podría no repetirse. Los días previos a la operación que cambiaría todo estuvieron marcados por una actividad frenética en los círculos de inteligencia. Harfuch convocó reuniones con comandantes de fuerzas especiales, analistas de geolocalización y expertos en operaciones tácticas en terreno montañoso. Los documentos internos de planeación, algunos de los cuales han sido filtrados años después, revelan el nivel de detalle con el que se diseñó la operación. Se consideraron variables meteorológicas, tiempos de respuesta de refuerzos criminales, rutas de escape, posibles escenarios de resistencia armada y protocolos para la preservación de evidencia forense. Cada aspecto fue calculado con precisión militar. Lo que resulta particularmente significativo, según revelan estos documentos, es que Harfuch tomó la decisión de mantener el círculo de conocimiento extremadamente reducido. Solo un puñado de oficiales de alto rango fueron informados sobre la naturaleza exacta del objetivo. Esta decisión, que posteriormente generaría debate interno, respondía a la paranoia fundada sobre infiltraciones criminales en las estructuras de seguridad, infiltraciones que habían saboteado operaciones anteriores y que habían costado vidas de elementos operativos. La tensión en los días previos a la operación se vio agravada por eventos paralelos que ocurrían en el panorama político nacional. Un informe confidencial de la Oficina de la Presidencia, fechado apenas 3 días antes de la operación, expresaba preocupaciones sobre el impacto mediático y diplomático que podría tener una confrontación de alto perfil. Este documento, cuya autenticidad ha sido confirmada por múltiples fuentes independientes, sugería que el gobierno prefería operaciones de captura en lugar de enfrentamientos que pudieran resultar en bajas. La filosofía oficial, repetida en innumerables conferencias de prensa, enfatizaba la importancia de preservar vidas humanas y evitar escaladas de violencia. Sin embargo, quienes conocían la naturaleza del objetivo sabían que una captura sin resistencia era virtualmente imposible. El Mencho había dejado claro en múltiples ocasiones que no se entregaría con vida, y sus escoltas estaban entrenados para resistir hasta el final. Esta contradicción entre la política pública oficial y las realidades operativas del terreno creaba un dilema ético y estratégico de proporciones monumentales. Harfuch, según testimonios de colaboradores cercanos, era plenamente consciente de este dilema, y había comenzado a preparar no solo la operación militar, sino también la narrativa política que tendría que construirse en sus consecuencias. Los rumores dentro del gabinete de seguridad comenzaron a circular con fuerza inusual. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad, los asistentes notaban reuniones cerradas que se extendían hasta altas horas de la noche. Personal de confianza de Harfuch comenzó a solicitar recursos logísticos específicos, helicópteros equipados con tecnología de visión nocturna, equipos tácticos especializados, sistemas de comunicación encriptada de última generación. Estos movimientos no pasaron desapercibidos para otros funcionarios, y pronto comenzaron las especulaciones. Algunos analistas políticos cercanos al gobierno recuerdan haber recibido llamadas extraoficiales de fuentes en el sector seguridad, preguntando si habían escuchado algo sobre una operación importante que estaría por ejecutarse. La respuesta oficial, cuando estas preguntas llegaban a niveles superiores, era siempre la misma: operaciones de rutina, patrullajes estándar, nada fuera de lo ordinario. Pero quienes conocían los códigos no escritos del poder sabían interpretar estos silencios. Algo importante estaba por ocurrir,
algo que el gobierno quería mantener bajo absoluto control informativo hasta el último momento posible. En paralelo a estos preparativos gubernamentales, la organización criminal en cuestión también experimentaba sus propias tensiones internas. Reportes de inteligencia posteriores, obtenidos mediante análisis de comunicaciones intervenidas en las semanas siguientes a la operación, revelaron que existían disputas entre diferentes células operativas sobre estrategias de expansión territorial. Algunos lugartenientes del Mencho favorecían una aproximación más cautelosa, consolidando territorios ya controlados antes de intentar nuevas expansiones. Otros, particularmente los operadores más jóvenes y agresivos, presionaban por movimientos más audaces hacia zonas disputadas. El Mencho, según estos reportes, había decidido resolver personalmente algunas de estas disputas, lo cual explicaba su presencia en Guerrero. Había convocado una reunión de comandantes zonales en un rancho remoto de la Sierra Guerrerense, un lugar que consideraba suficientemente alejado de la vigilancia gubernamental como para permitir estas deliberaciones sin riesgo. Esta decisión, que en otro momento habría sido estratégicamente sólida, resultó ser el error que las autoridades necesitaban. Las fuentes humanas que informaron sobre la reunión, cuyas identidades permanecen clasificadas por razones de seguridad obvia, proporcionaron coordenadas geográficas con un margen de error de menos de 500 metros, una precisión extraordinaria tratándose de zonas montañosas de difícil acceso. La noche del 14 de marzo, según los registros que han emergido años después, Harfuch recibió la confirmación final que había estado esperando. Una llamada encriptada de un comandante de campo en Guerrero confirmó que el objetivo permanecía en la ubicación prevista y que no había indicios de movimiento inminente. Los patrones de comunicación interceptados sugerían que la reunión de comandantes criminales continuaría al menos durante las siguientes 24 horas. Esta información activó el protocolo final. Harfuch contactó personalmente a los comandantes de las unidades tácticas que ejecutarían la operación, hombres cuya experiencia en operaciones de alto riesgo era incuestionable. Les proporcionó las coordenadas exactas, los parámetros de la misión y una directiva clara que, según testimonios posteriores, no dejaba margen para ambigüedades. El objetivo debía ser neutralizado esa misma noche, utilizando todos los medios necesarios, minimizando riesgos para el personal operativo, y asegurando evidencia forense que permitiera identificación inequívoca posterior. No habría segunda oportunidad. No habría margen para errores. La operación debía ejecutarse con precisión absoluta. Los elementos tácticos comenzaron a movilizarse hacia las 22 horas. 3 helicópteros despegaron desde una base militar en el estado vecino, transportando equipos especializados en operaciones nocturnas. Simultáneamente, unidades terrestres comenzaron a posicionarse en puntos estratégicos alrededor del perímetro del objetivo, cerrando rutas de escape sin hacer evidente su presencia. La coordinación requería sincronización milimétrica. Los helicópteros debían llegar exactamente al mismo tiempo que las unidades terrestres completaran su cerco, creando una maniobra de tenaza que no dejara opciones de retirada. Los pilotos, veteranos de múltiples operaciones similares, navegaban con sistemas de vuelo nocturno, manteniéndose por debajo del radar de detección típico, aproximándose desde ángulos que minimizaban el ruido perceptible desde tierra hasta el último momento posible. En los asientos de los helicópteros, los operadores tácticos revisaban una última vez su equipamiento, conscientes de que estaban a minutos de uno de los enfrentamientos más significativos de sus carreras profesionales. El silencio dentro de las cabinas era casi absoluto, interrumpido solo por los chequeos de protocolo que se transmitían mediante señales de mano y gestos codificados. A las 2:47 de la madrugada del 15 de marzo, los helicópteros alcanzaron su posición de ataque. Desde esa altitud, equipados con tecnología de imagen térmica, los operadores podían distinguir figuras humanas moviéndose en el complejo del rancho. Contabilizaron aproximadamente 18 personas, distribuidas entre la construcción principal y estructuras perimetrales. Algunos individuos estaban armados visiblemente, posiciones de vigilancia típicas de operaciones de seguridad criminal. Otros se encontraban congregados en lo que parecía ser la estructura central, presumiblemente donde se llevaba a cabo la reunión de comandantes. Los informes técnicos de la operación,
desclasificados parcialmente años después, describen estos momentos previos con lenguaje clínico y preciso, pero cualquiera que lea entre líneas puede percibir la tensión que debió existir en esos instantes. Los operadores sabían que estaban a segundos de iniciar una confrontación contra algunos de los criminales más peligrosos del país, individuos que no dudarían en responder con fuego automático intenso en el momento en que detectaran presencia gubernamental. El comandante de la operación, cuya voz quedó registrada en las grabaciones de comunicación interna, dio la orden final con 2 palabras escuetas que se han vuelto legendarias en los círculos de operaciones especiales: luz verde. Los helicópteros descendieron simultáneamente, iluminando el complejo con reflectores de alta intensidad que convirtieron la noche en día artificial. El efecto sobre los presentes en el rancho fue de desorientación inmediata. Las grabaciones de las cámaras montadas en los cascos de los operadores, material que permanece clasificado pero del cual han circulado descripciones detalladas mediante filtraciones, capturan el caos de esos primeros segundos. Figuras corriendo en múltiples direcciones, algunos intentando alcanzar vehículos, otros buscando refugio en estructuras, varios tomando posiciones de combate y abriendo fuego hacia las aeronaves. Los pilotos maniobran con precisión para mantener distancia segura mientras los tiradores de élite en las puertas laterales de los helicópteros comenzaban a neutralizar las amenazas según protocolos establecidos. En tierra, las unidades tácticas que habían completado el cerco perimetral cerraban el acceso a cualquier ruta de escape, confrontando a quienes intentaban abandonar el perímetro mediante vehículos o a pie. El intercambio de disparos fue intenso pero breve. Los criminales, a pesar de su entrenamiento y armamento, se encontraban en clara desventaja táctica frente a fuerzas gubernamentales que operaban con superioridad aérea, equipamiento de visión nocturna, coordinación de comunicaciones y disciplina operativa profesional. Dentro de la estructura principal, según reconstrucciones posteriores basadas en análisis forense y testimonios protegidos, el Mencho intentó organizar una defensa. Testimonios de operadores que ingresaron a la construcción minutos después describen evidencia de que había dado instrucciones a sus escoltas más cercanos para establecer posiciones defensivas en puntos estratégicos del interior. Sin embargo, la velocidad y coordinación del ataque gubernamental no dejó tiempo para implementar ninguna estrategia efectiva. Las unidades tácticas terrestres, equipadas con escudos balísticos y utilizando técnicas de entrada dinámica perfeccionadas en años de operaciones similares, penetraron la estructura mediante múltiples accesos simultáneos. Las explosiones controladas que abrieron puertas y ventanas, el uso de dispositivos de desorientación lumínica y sonora, la progresión sistemática habitación por habitación, todo ocurrió en una secuencia que había sido ensayada decenas de veces en entrenamientos previos. Los criminales que intentaron resistir fueron neutralizados con precisión quirúrgica. Aquellos que arrojaron sus armas y se rindieron fueron asegurados y extraídos hacia el perímetro exterior. Y en una habitación del sector trasero de la construcción principal, rodeado por escoltas que habían muerto defendiéndolo hasta el último momento, los operadores encontraron al objetivo principal. La identificación preliminar en campo se realizó mediante comparación fotográfica con imágenes de inteligencia de alta resolución. Los rasgos faciales coincidían con el perfil del objetivo. Las cicatrices visibles en manos y rostro correspondían con descripciones documentadas. La contextura física era consistente. Pero la confirmación definitiva requeriría análisis forenses posteriores, incluyendo verificación de huellas dactilares y análisis de ADN que serían comparados con muestras de referencia obtenidas de investigaciones anteriores. Los operadores en campo aseguraron la escena completa, establecieron perímetro forense, documentaron fotográficamente cada detalle, recolectaron evidencia que incluía armamento, dispositivos de comunicación, documentos y efectos personales. Todo el proceso siguió protocolos estrictos de cadena de custodia, conscientes de que cada pieza de evidencia podría eventualmente ser escrutada por autoridades judiciales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación internacionales. La operación, desde el inicio del asalto hasta la declaración de escena segura, había tomado exactamente 20 minutos. 20 minutos que cambiarían el equilibrio del crimen organizado en México y que generarían ondas de choque política que resonarían durante años. A las 3:07 de la madrugada,
Con la operación completada y el objetivo neutralizado, el comandante de campo estableció comunicación encriptada con el centro de comando donde Harfuch había estado monitoreando el desarrollo de los eventos en tiempo real. Las palabras exactas transmitidas permanecen clasificadas, pero múltiples fuentes cercanas a la operación confirman que el mensaje fue inequívoco: objetivo neutralizado, evidencia asegurada, bajas propias 0, 17 objetivos secundarios neutralizados o capturados. Harfuch, según testimonios de quienes estuvieron presentes en el centro de comando esa madrugada, recibió la información con gesto impasible, asintiendo brevemente antes de girar hacia su equipo de asesores más cercanos. No hubo celebraciones. No hubo declaraciones triunfalistas. Quienes conocían al funcionario de seguridad sabían que su mente ya estaba procesando las siguientes fases críticas: confirmación forense definitiva, preparación de comunicados oficiales, anticipación de reacciones del crimen organizado, coordinación con autoridades políticas superiores, y lo más delicado de todo, la llamada telefónica que tendría que hacer en las próximas horas. La decisión sobre cuándo y cómo informar a las autoridades superiores había sido uno de los dilemas más complejos de toda la operación. Harfuch sabía que existían sensibilidades políticas profundas respecto a operaciones que pudieran resultar en bajas de alto perfil. Sabía que algunos sectores del gobierno favorecían aproximaciones menos confrontacionales. Sabía que la narrativa oficial enfatizaba pacificación sobre confrontación directa. Pero también sabía que había ejecutado una operación técnicamente impecable, legalmente fundamentada en órdenes de aprehensión vigentes, y estratégicamente necesaria dado el nivel de amenaza que representaba el objetivo. La decisión que tomó en esas primeras horas de la madrugada fue informar directamente a la máxima autoridad del país, saltando algunos niveles intermedios que podrían complicar o retrasar la comunicación. Esta decisión, que algunos posteriormente criticarían como violación de cadena de mando y otros defenderían como pragmatismo necesario, definió gran parte de lo que ocurriría en las horas siguientes. Harfuch tomó su teléfono personal, un dispositivo equipado con sistemas de encriptación de grado militar, y marcó el número directo que solo un puñado de funcionarios de alto nivel poseían. Eran las 3:18 de la madrugada, cuando el teléfono comenzó a sonar en la residencia presidencial. Los registros de llamadas, aunque altamente protegidos, eventualmente confirmarían que esa comunicación ocurrió y que duró aproximadamente 11 minutos. Lo que se discutió en esa llamada permanece como uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno mexicano. No existen transcripciones oficiales. No hay grabaciones conocidas. Los únicos relatos provienen de reconstrucciones indirectas basadas en comportamientos posteriores y declaraciones fragmentarias de individuos que estuvieron presentes en los momentos previos o posteriores a la llamada. Lo que se sabe con certeza es que Harfuch informó sobre la operación completada, sobre la neutralización del objetivo, sobre la ausencia de bajas en personal gubernamental, y sobre las medidas que ya estaban siendo implementadas para asegurar evidencia y preparar comunicados públicos. La respuesta de la autoridad presidencial, según las reconstrucciones más confiables, fue de sorpresa inicial seguida de preguntas específicas sobre legalidad de la operación, proporcionalidad del uso de fuerza, y posibles repercusiones políticas y de seguridad. La conversación, que quienes conocen fragmentos describen como tensa pero profesional, concluyó con instrucciones claras: proceder con confirmación forense inmediata, preparar documentación legal exhaustiva que justificara cada aspecto de la operación, coordinar con Secretaría de Defensa y Procuraduría para alinear narrativas, y mantener silencio absoluto hasta que se desarrollara estrategia comunicacional integral. Cuando la llamada concluyó, Harfuch regresó al centro de operaciones donde su equipo esperaba instrucciones. Los siguientes movimientos tendrían que ejecutarse con la misma precisión que la operación militar. Convocó a sus colaboradores más cercanos y distribuyó tareas específicas. Un equipo se encargaría de coordinar con médicos forenses para análisis de identificación definitiva, otro prepararía el informe técnico legal completo de la operación incluyendo fundamentación jurídica de cada acción tomada. Un tercer grupo comenzaría a analizar inteligencia sobre posibles reacciones del crimen organizado y medidas preventivas necesarias, y un cuarto equipo trabajaría con especialistas en comunicación gubernamental para desarrollar la estrategia de revelación pública.
Cada uno de estos equipos comenzó a trabajar inmediatamente, conscientes de que las siguientes horas serían críticas para determinar cómo sería percibida esta operación tanto por la opinión pública como por las estructuras del crimen organizado que inevitablemente responderían de alguna manera a lo ocurrido. Mientras estos preparativos se desarrollaban en las oficinas gubernamentales de la Ciudad de México, en la Sierra de Guerrero comenzaba una operación de logística forense de proporciones considerables. Los cuerpos de los individuos neutralizados durante la operación debían ser transportados a instalaciones forenses donde se realizarían análisis exhaustivos. El sitio del enfrentamiento debía ser procesado completamente, cada arma recolectada y registrada, cada dispositivo electrónico asegurado para análisis posterior, cada fragmento de evidencia documentado según protocolos que permitieran su eventual presentación en procedimientos judiciales. Equipos especializados de la Fiscalía General comenzaron a llegar al lugar conforme amanecía, estableciendo carpetas de investigación que eventualmente llenarían cientos de páginas. La complejidad legal de lo ocurrido no era trivial. Aunque la operación había sido ejecutada contra objetivos con órdenes de aprehensión vigentes y aunque el uso de fuerza podía argumentarse como proporcional dado el nivel de resistencia armada encontrado, existían múltiples aspectos que requerirían documentación meticulosa para resistir el escrutinio de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación críticos y eventualmente investigaciones legislativas. Desde el lado gubernamental, la operación fue presentada como un éxito rotundo de la estrategia de seguridad. Harfuch, en declaraciones cuidadosamente calibradas, enfatizó que esto demostraba que el Estado mexicano tenía la determinación y la capacidad de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. Rechazó caracterizaciones de que se tratara de una guerra personal o una vendetta, insistiendo en que era simplemente el cumplimiento de mandatos judiciales y la aplicación de la ley contra individuos que habían sido responsables de crímenes graves. Sin embargo, quienes conocían su trayectoria y entendían las dinámicas del combate al crimen organizado en México reconocían que esto representaba algo más significativo. Era una declaración de que la era de la impunidad para líderes criminales de alto nivel estaba terminando, que el gobierno federal estaba dispuesto a invertir los recursos necesarios y asumir los riesgos inherentes para desmantelar estas organizaciones desde sus cúpulas. Los días siguientes al operativo fueron de una tensión considerable. Analistas de inteligencia monitoreaban comunicaciones, buscando señales de preparativos para represalias. Fuerzas de seguridad en todo el país elevaron sus niveles de alerta. Funcionarios públicos que podrían ser considerados objetivos potenciales vieron reforzadas sus medidas de protección. Era el tipo de periodo de incertidumbre que siempre sigue a operaciones de esta magnitud, donde todos los actores involucrados evalúan sus siguientes movimientos y calculan costos y beneficios de diferentes cursos de acción. Pero a medida que transcurrían los días sin el estallido de violencia masiva que algunos habían temido, comenzó a emerger una evaluación más matizada de lo que había ocurrido. Lo que se hizo gradualmente evidente para observadores informados era que la operación de Durango y la reacción de los chapitos a ella representaban un momento de inflexión en la larga y sangrienta historia del combate al crimen organizado en México. Por un lado, demostraba que el Estado, cuando lograba coordinar efectivamente sus recursos de inteligencia y operativos, podía alcanzar incluso a objetivos que se consideraban intocables. Por otro lado, la respuesta relativamente contenida de la organización criminal sugería que incluso actores que habitualmente operaban con total desprecio por la ley reconocían que había límites que no convenía cruzar si querían mantener alguna viabilidad operativa a largo plazo. Era, en cierto sentido, el establecimiento de un nuevo equilibrio, inestable y violento ciertamente, pero un equilibrio al fin. Para historiadores y analistas de seguridad que estudian estos eventos desde una perspectiva más amplia, la noche del 10 al 11 de diciembre de 2025 representa un punto de estudio fascinante. Condensa en pocas horas dilemas fundamentales sobre el ejercicio del poder estatal, sobre los límites de la violencia como instrumento de política pública, sobre las consecuencias imprevistas de acciones que parecen estratégicamente necesarias. Se puede trazar paralelos con otros momentos históricos en México y en otras naciones donde gobiernos enfrentaron desafíos similares de organizaciones criminales o insurgentes que habían alcanzado niveles de poder que desafiaban la autoridad del Estado.
La operación contra Pablo Escobar en Colombia durante los primeros años de los 90 viene a la mente, con sus similitudes en términos de determinación gubernamental y sus diferencias en contexto político y social. Las campañas contra las Brigadas Rojas en Italia durante la década de los 70 ofrecen otro punto de comparación, aunque en un contexto completamente diferente de terrorismo político más que crimen organizado.